Buenos días, disculpad por el retraso. Vamos a dar comienzo a la segunda jornada del grupo, de la reunión del grupo de trabajo de Comercio Justo, y ahora vamos a presentar al ponente del taller que va a tener lugar en este momento. Buenos días a todas y a todos. Contamos en esta ponencia con Luigi Carinzi, que nos acompaña afortunadamente ya en esta mañana, puesto que ayer tuvo pues alguna incidencia en el transporte que le dirigía hasta nuestra ciudad, hasta la Universidad de Valladolid. En esta mañana Luigi va a tratar de aunar un poco los contenidos de los dos talleres previstos para estas jornadas. El primero, que tiene el título de Introducción a la contratación, y el segundo título, Cómo incorporar el clausulado ético de comercio justo en los procesos de contratación pública. Así que, sin más, bienvenido, Luigi. Muchas gracias por participar en las jornadas de la Universidad de Valladolid, y adelante cuando puedas o quieras. Vale, vuelvo a empezar, que no había encendido el micro. Buenos días. Antes de todo, agradecer a la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid por la invitación, al Grupo de Trabajo de Comercio Justo. Muchas gracias, Rosario, por la presentación. Considerando que mi intervención estaba prevista ya en principio desde ayer, y ayer llegué un poco tarde, por así decirlo, así que voy a intentar a resumir las dos presentaciones sobre el tema de contratación pública responsable. Yo vengo en representación de ideas, aunque no sea propiamente parte de ideas, ya que soy miembro de otra entidad de la economía social que se llama BeLive, pero junto con ideas integramos un proyecto sobre contratación pública estratégica que estamos impulsando a través de un PERTE de economía social, y de aquí que estamos colaborando entre las entidades que integramos el proyecto para poder intervenir en un espacio como este para hablar de contratación estratégica y, en este caso en particular, contratación pública responsable. La participación en ideas claramente deriva del hecho que IDEAS es una de las entidades promotoras de los grupos de trabajo de comercio justo, de la campaña de Ciudades por el Comercio Justo, de Universidades por el Comercio Justo. Recordar que ahora mismo hay 18 universidades que integran la campaña de Universidades por el Comercio Justo, que a su vez integran estos grupos de trabajo de comercio justo con la participación de administraciones públicas, con entidades y organizaciones de comercio justo, también del tercer sector. Y campaña a nivel internacional donde participan 33 países, más de 33 países. Una campaña que al día de hoy está obteniendo muy buenos resultados, que todavía queda mucho por hacer, como siempre en el ámbito del comercio justo y en específico por el tema que nos toca hoy de la contratación responsable, pero que está dando pasos adelante. Hay cada vez más compromiso por parte de universidades, administraciones, de ayuntamiento en particular, porque sabemos que sobre todo por lo que concierne la contratación y el desarrollo de iniciativas de comercio justo, el ámbito local es prioritario. Pues en ese sentido,
desde ideas en general, desde el ámbito del comercio justo, pues para que se sigan sumando compromisos, se sigan sumando instituciones, entidades a los grupos de trabajo para que pues, los temas que debatimos, sobre lo que reflexionamos, puedan dar pie a otras iniciativas, nuevas iniciativas, se puedan incluir en los mercados locales y en la contratación pública toda lo que es la producción, la distribución de comercio justo. Dicho esto, paso directamente al tema de la sesión de hoy. Voy a ver si puedo compartir la presentación. Bueno, en la sesión de ayer fundamentalmente mi intención era introducir el tema de la compra pública responsable y sobre todo algunas buenas prácticas relacionadas con la compra pública. Buenas prácticas que al día de hoy están evolucionando. Sabemos que bueno, el marco normativo y legal se han dado también paso adelante, sobre todo a partir de la aplicación de la Ley de Contrato del Sector Público del 2017 y de su aplicación en el 2018. Y esta mañana la intención era pues, profundizar sobre todo sobre la aplicación, ¿no? de la compra pública responsable, la inclusión de criterios sociales, incluso ambientales, y pues, realizar, digamos, un pequeño ejercicio práctico de aplicación. En este sentido, voy directamente a saltarme una parte, digamos, teórica, que creo que, sobre consumo responsable, objetivo de desarrollo sostenible, Agenda 2030, creo que tenemos bastante información ya, así que la parte teórica de exposición yo creo que la podemos saltar. Simplemente para motivar el ámbito de la contratación pública, de la compra pública, referenciar toda la aplicación de la compra pública en particular a uno de los objetivos de desarrollo sostenible, que es el objetivo 12, que es de producción de consumo responsable. El objetivo de desarrollo sostenible ya nos ofrece un marco, ¿no? De aplicación para todo el desarrollo de la contratación pública a nivel normativo, a nivel de aplicación, y también en clave de contratación estratégica, considerando la contratación estratégica una perspectiva de utilizo de la herramienta jurídica de la contratación para hacer de palanca, ¿no? de vector para la aplicación luego de políticas más amplias, políticas generales, pues el objetivo de desarrollo sostenible, la Agenda 2030 e incluso todo lo que es el antecedente de inspiración de la Directiva Europea del 2014 de contratación pública, pues nos referencian el por qué, ¿no? Hablamos de contratación estratégica al día de hoy y del por qué impulsamos mediante la Administración la aplicación de principio de compra y contratación responsable, pero dentro de una perspectiva mucho más amplia. En el sentido que la contratación hasta hace poco venía vista como algo puramente finalista para poder resolver necesidades contractuales por parte de la Administración, en el sentido de pues, adquirir o un suministro, contratar un servicio para responder a una necesidad de servicio de suministro, y en muchos casos la contratación terminaba siendo una subasta de precio. Y a partir de la Directiva 2014, luego de la transposición al ámbito nacional de la Directiva, con la 2017 en el caso de España, pues he empezado a profundizar en el ámbito de la contratación estratégica para, de nuevo, utilizar la contratación pública como una herramienta
que responda a la necesidad no solo contractual, pero sobre todo a las necesidades políticas de la administración, en paralelo con toda la política de desarrollo local, de desarrollo de los principios de las distintas directrices europeas, como en su momento era la política de Europa 2020 y de otras políticas. En este sentido, cuando hablamos de compra pública responsable y contratación estratégica, todo el entramado de normativa, de política, han desarrollado un contexto que al día de hoy podríamos considerar como un contexto abierto y positivo, en el sentido que la aplicación de aquellos principios que se empezaron a trabajar a nivel normativo y legal en ámbito europeo después de varias sentencias del Tribunal de Justicia Europea, como la Bench en el 1988, que es una sentencia, una de las primeras sentencias que tocaba el ámbito de la inclusión, por ejemplo, de criterios sociales en la contratación. En la sentencia del 88 era sobre un contrato de obra, y que el tribunal, por la primera vez, el Tribunal Europeo de Justicia Europeo, por la primera vez reconoció la posibilidad legal de poder aplicar criterios sociales dentro de la contratación. A partir de ese momento, luego con otra sentencia en el 2000, con la de Calais, o el contrato de transporte en Finlandia en el 2003, y luego en el 2012 con otra sentencia importantísima dentro del contexto del comercio justo, porque se reconoció la posibilidad de incluir también cláusula ética de comercio justo. Pues todas esas sentencias dieron pie a la directiva del 2014, la 24 en particular, y de nuevo lo que es el desarrollo actual a nivel normativo y legal que concierne la contratación de compra pública responsable. Aquí me referencio a alguna otra política más allá de la Agenda 2030, todo lo que es la política ambiental con el Acuerdo de París, por ejemplo, una de las grandes referencias que luego justifica parte del desarrollo posterior de la directiva, la agenda urbana, el Pacto de Ámsterdam y muchas otras. Llegando al ámbito, digamos, nacional, con la Ley 9/2017 de contrato del sector público, por la primera vez la ley impulsa directamente la contratación pública responsable ya a partir del artículo 1. En el mismo artículo 1 claramente se fija la obligatoriedad y la obligatoriedad perceptiva de introducir clausulados sociales y ambientales en la contratación. El 1.3 ya se relaciona esa inclusión de clausulados ambientales y sociales con el objeto del contrato, y a partir de ahí se desarrolla todo el articulado de la ley, donde se referencia pues, al artículo 99, el 145, el 205 y muchos otros que tienen que ver con todo lo que es, ¿no?, la inclusión del clausulado social y ambiental en las distintas fases de la contratación. Y aquí, pues tras varios años de impulso de la política de contratación con esa clave estratégica, ¿no?, de impulsar una contratación que sea no solo correspondiente a los principios de transparencia, de legalidad, de libre competencia, que son, ¿no?, los puntos clave, por así decirlo, de la contratación, pero también impulsar todos aquellos principios y criterios ligados a esa contratación estratégica. En este sentido, sobre contratación estratégica, contratación responsable, hay muchas definiciones, posibles definiciones, digamos que todas son válidas. Fundamentalmente la clave de la contratación de compra pública responsable y la compra estratégica es la inclusión de estos clausulados sociales y ambientales desde la óptica, ¿no?, de esa
utilizo de la contratación para alcanzar determinado objetivo común y político. En este caso, si nos centramos en la contratación responsable y en los criterios éticos, claramente también la introducción de criterios que tengan que ver con el trabajo digno, la igualdad de oportunidades, el respeto a los derechos humanos, al comercio justo. Y esto, a partir de la Ley 9/2017, ha habido como un salto cuántico, en el sentido que ahora sí, claramente se puede hablar de precepto como trabajo digno dentro de la contratación. ¿Por qué? Porque se ha pasado de un principio de eficiencia económica, puramente de eficiencia económica, a tener en cuenta la relación calidad-precio dentro de la contratación. Eso ha sido un cambio cualitativo importantísimo, porque pasar de una subasta de precio a una relación calidad-precio, eso significa que se pueden tener en cuenta, y así se referenda en la ley, cuestiones que tengan que ver incluso con toda la cadena de suministro, no solo con la última fase, ¿no?, de suministro a la administración del producto X. No, se pueden tener en cuenta toda la fase de producción, de distribución del producto que finalmente llegue al Ayuntamiento de Valladolid. Quiero decir que si el Ayuntamiento de Valladolid, por decir, contrata un suministro de un producto agrícola de comercio justo, incluso en una posible licitación, el Ayuntamiento de Valladolid podría incluir criterios que tengan que ver con la cadena de suministro al origen del producto, de la producción. Y eso es un cambio epocal, por así decirlo, dentro de la contratación. ¿Por qué? Porque no estamos hablando ya solo de esa necesidad contractual finalista, no. Estamos hablando de la posibilidad que mediante de esa necesidad contractual podamos hacer referencia a variadas y diversas políticas que se puedan implementar mediante esa misma contratación, en particular mediante una licitación puntual de un ayuntamiento X que pueda, mediante de una política que haya sido impulsada por el ayuntamiento mediante el grupo de trabajo de comercio justo, referenciar en el contrato de la licitación, por ejemplo, el trabajo digno de las personas o trabajadores y trabajadoras que hayan sido integradas en el momento de la producción del producto, que llegue finalmente a la mesa de Valladolid o de un comedor escolar o de lo que sea. Y eso es importantísimo en esa clave, ¿no? Y eso ahora lo veremos, pero nella ley, en el articulado de la ley, se especifica además, o sea, artículos que tienen que ver con los criterios de adjudicación, se especifican todas las distintas posibilidades de inclusiones y de referencias de inclusión de criterios social y ambiental. Por lo tanto, es vastísimo el campo de acción en ese sentido. Y es una de las reivindicaciones, peticiones históricas, ¿no?, del ámbito del comercio justo, tener en cuenta el origen del producto, tener en cuenta la cadena de suministro, porque de otra manera no se puede incidir, ¿no?, en cuestiones de trabajo digno cuando estamos hablando de una producción que viene de países terceros, muy alejado incluso de la normativa y de la legalidad, ¿no?, de nuestro ámbito europeo, del ámbito español. Y por lo tanto es muy difícil en este caso que una administración pueda incluso tener la posibilidad de recibir la información necesaria para poder valorar si aspectos como el trabajo digno o la normativa laboral o cuestiones relacionadas con los derechos humanos sean o menos respetados. Aquí un pequeño listado, ¿no?, de lo que son, digamos, ya no hablamos de novedades, estamos hablando que la ley ya lleva en vigor 7 años, pero bueno, no está mal recordarlo porque aunque lleve 7 años, quedan todavía amplios márgenes de mejora, sobre todo en la parte de aplicación.
Yo lo digo muchas veces, sobre todo en ámbitos como el del comercio justo y del ámbito, por ejemplo, de los derechos humanos, del tercer sector en general. Muchas veces las leyes están por detrás de la aplicación, porque hay un impulso luego en la práctica que viene de compromiso de administraciones y de otras entidades, instituciones que hacen que la aplicación vaya por delante de la ley. En este caso, en el ámbito de contratación, al día de hoy, se podría decir que la ley está por delante de la aplicación. La ley ofrece un amplio margen de aplicación que al día de hoy todavía no se ha desarrollado. Luego, si tenemos un poco de tiempo, haré un pequeño análisis de aplicación de la contratación al día de hoy, pero simplemente decir que cuando se hablan de los principios de la contratación, que está incluido tanto en la directiva europea como en la ley española, se habla, por ejemplo, del principio de participación de las pymes. Cuando hablamos de pymes, hablamos también de otras realidades que son, que pueden ser, por ejemplo, la realidad de comercio justo o el fomento de la economía social. Esos son principios que están ya apuntalados dentro de la normativa de la contratación. Bueno, al día de hoy, en media, aunque sea verdad que hay una participación 60% de pymes en el contexto general, pero luego si analizamos los números de los importes, esa participación baja tremendamente. O sea, que quiere decir que los grandes contratos finalmente recaen en las grandes multinacionales, en las grandes empresas, y aunque es verdad que haya aumentado el número de licitaciones en lo que participan las pymes, luego en la realidad el peso no es comparable con el peso real en la economía real de las pymes. En España las pymes representan prácticamente el 90% del contexto del tejido económico español, y eso no se refleja en la contratación. Y si hablamos de economía social, bueno, si hablamos de economía social, estamos hablando del 1% dentro de la contratación, y en España la economía social representa el 10%. O sea que no es comparable, mínimamente comparable, la realidad económica con lo que luego pasa en la contratación. ¿Y por qué hablo de acceso a las pymes, acceso a la economía social? Porque claramente, y así se dice también en la ley, porque son realidades que darían pie a una mayor redistribución, que sería responder a una de las políticas que debería tener la administración, redistribuir, poder incidir mediante el PIB en una mayor riqueza, y un mayor desarrollo local, porque fundamentalmente ¿quién hace desarrollo local si hablamos de tejido económico? Pues hacen las pymes, hacen la empresa de economía social, que están muy ligadas al territorio. Y por lo tanto debería ser un principio de aplicación dentro de la contratación por parte de la administración poder ampliar esa participación. Todo esto es solo una pequeña parte, pero en la ley, como decía, que está un poco bastante adelantada la aplicación, pues a partir del artículo 1 hasta las disposiciones finales, pues que da un amplio abanico de posibilidades para poder aplicar todos estos principios. Decía del artículo 1.3, pero el artículo 1.3 contextualiza lo que son los antecedentes de la ley y marca claramente la diferencia entre la anterior ley y esta, o sea, la obligatoriedad de fijar criterios socioambientales. Bien, hay una obligatoriedad de fijar un criterio social, por lo menos como criterio de ejecución. Ahora sabemos muy bien también lo que pasa luego en la realidad, que en muchos casos la administración fija ese criterio y pues ya ha cumplido con la obligatoriedad. Pero la ley dice que esto es una obligación preceptiva para desarrollar política. Claro, si se trabaja en contratación con la perspectiva que tengo que responder a lo mínimo, pues no voy a alcanzar ningún objetivo de política.
Pero la ley además desarrolla también otro articulado, como el articulado 99, que tiene que ver con los lotes, la división en lotes de la contratación, que responden a otro principio, de nuevo, al principio de participación de pymes, de economía social, pero también la posibilidad de redistribuir dentro del ámbito de la contratación, ¿no?, los contratos, los servicios, los suministros. Véase que podría ser suministro de uniformes de la Policía Municipal de Valladolid. Esto podría ser en lote o no. Podría ser en lote porque quizá la Policía Municipal tiene centros destacados o alejados del centro administrativo, y se podrían hacer 2 lotes donde poner, incluso en unos lotes quizás más pequeños, como a modo de laboratorio, donde se incluyan criterios que quieran profundizar más en todas estas cuestiones de la compra responsable. Por ejemplo, poner criterio ético de uniforme que tengan un certificado green, que son certificados como muchos otros que tengan en cuenta la cadena de suministro, la cadena de producción, la cadena de suministro, todo respecto a derechos humanos, además cuestión ambiental. Y esto es una manera que además así, de nuevo se dice en la ley, de poder impulsar determinada práctica y determinada política. ¿Qué dice la ley? Dice que la inclusión de criterios sociales y ambientales tiene que estar siempre relacionado con el objeto del contrato. ¿Eso qué quiere decir? Claramente no podemos incluir un criterio social que no tenga nada que ver con el objeto del contrato, que no esté suficientemente justificado su inclusión. ¿Esto es una barrera? No, absolutamente. Incluso dentro de la contratación estratégica se puede trabajar con esa visión, esa perspectiva, para que incluso el diseño del objeto del contrato sea finalista a el logro de la política que se fijan al principio del diseño de las licitaciones. ¿Qué quiero decir con eso? Que si nosotros pensamos, por ejemplo, al típico suministro o al típico servicio de un ayuntamiento, que podría ser el servicio de limpieza de jardín, ¿no? Normalmente el objeto del contrato de este servicio es, el objeto de este contrato es el servicio de limpieza de jardines del ayuntamiento X, ¿vale? Desde una perspectiva estratégica y de contratación responsable, este objeto del contrato, claramente con una planificación previa, podría traducirse en objeto de este contrato la inclusión sociolaboral de colectivos desfavorecidos para la realización del servicio de limpieza de jardines. ¿Eso se puede? Sí, se puede. Además hay ejemplos. ¿Y eso a qué daría pie? A que daría pie que, derivando de ese objeto del contrato, la introducción del clausulado social sería mucho más natural y correspondería con el artículo de la ley para que haya una relación clara entre objeto del contrato y clausulado. Como esto vale cualquier otro ejemplo, también en el ámbito del comercio justo, ¿no? No es lo mismo que decir que el objeto del contrato es el suministro de la cafetería de la Universidad de Valladolid, a decir que el objeto del contrato es, sin pasarse de frenada, el impulso del comercio justo mediante, ¿no?, el servicio de cafetería de la Universidad de Valladolid, o simplemente poner en la justificación del contrato la política que la Universidad de Valladolid esté desarrollando en relación con el comercio justo, y eso de por sí ya está justificando a posteriori la inclusión de muchísimo otro clausulado, sea social, sea ambiental, sea ético. Sigo rápidamente con este listado, pero me voy a centrar sobre todo en cuestiones que tengan que ver con comercio justo, más allá de otras cuestiones que, por ejemplo, en la ley destaca particularmente la posibilidad de reservar contrato
a centros especiales de empleo de iniciativa social, empresa de inserción e incluso a entidades de la economía social. Y esto es una gran novedad, o sea, no es una novedad de por sí porque ya se podía anteriormente reservar, pero en la ley se fija en la disposición cuarta, la disposición 48, la posibilidad de reservar a estas iniciativas, a esta forma jurídica de empresa. Porque de nuevo se le reconoce, ¿no? La capacidad directa o indirecta de poder desarrollar política que estén en línea, ¿no? Con toda la política que se impulsa o se quiere impulsar en los principios que se quiere impulsar mediante la contratación. Aquí creo que lo más interesante es la disposición 48, ya que los centros especiales de empleo e iniciativa social en empresa de inserción tiene que ver ya con otro ámbito más claramente ligado al ámbito de integración social, sociolaboral, de colectivo excluido y demás, pero en clave comercio justo la reserva de mercado de la disposición 48 a empresas de la economía social es de interés, ya que podría permitir, por ejemplo, reservar el contrato de una confitería directamente a estas entidades y empresas y otro servicio. La diferencia entre una u otra, o sea, entre la disposición cuarta y la 48, de alguna limitación. La disposición cuarta prácticamente no tiene limitación, o sea que puede intervenir o se puede fijar la reserva en todo tipo de contrato, en todo tipo de CPV, de los códigos de contratación. Al contrario, la disposición 48 tiene sus limitaciones, el contrato no puede tener una duración mayor de 3 años, se puede reservar solo para determinado CPV, pero en clave comercio justo ese CPV pueden tener una determinada coincidencia que por lo que podría dar pie, ¿no? a la posibilidad de esa reserva, que además en clave estratégica tiene mucho sentido porque son reservas que, por ejemplo, pequeñas empresas de la economía social del territorio que no tienen una experiencia previa en contratación pueden acceder a la contratación mediante reserva, tener esos 3 años, ¿no? de experiencia de relación con la administración y luego, una vez terminados estos 3 años, la administración puede volver a licitar el mismo contrato fuera de la reserva, pero con la posibilidad de haber estado colaborando ya con una empresa local con determinadas características propias de la economía social y que podría dar pie, ¿no? a esa política de desarrollo local, ¿no? mediante la contratación. En clave cambio cualitativo, decía que uno de los grandes principios es la relación precio-calidad que se fija a partir de la ley 2017. Eso es cambio epocal en el sentido de pasar de la estimación exclusiva económica de la contratación a tener dentro del principio de eficiencia, ¿no? del gasto público, considerar que la eficiencia no es el contrato más barato, sino el contrato con mejor relación calidad-precio. O sea que se manda un mensaje claro a la administración diciendo lo más barato no es lo mejor. Lo más eficiente es el que responde a esa relación entre la calidad y el precio, porque dentro del factor calidad tenemos que tener en consideración quién nos va a facilitar mayor incidencia en clave política. Responder a todos esos factores, cuestiones, criterios políticos. Y eso el artículo 145 lo desarrolla, que es el mismo artículo también, donde se explica la posibilidad de los criterios de adjudicación, de todo el clausulado, como la posibilidad de inclusión de clausulado dentro del criterio de adjudicación. Otra cuestión, el concepto importantísimo en clave comercio justo y compra responsable en general, es el concepto de ciclo de vida, que esto está bastante relacionado con la relación precio-calidad, pero es otra novedad, ¿no? incluida en la ley del 2017. Y el ciclo de vida hace, por ejemplo, en términos ambientales, que podamos tener en consideración cuestiones relacionadas de nuevo con el origen, ¿no? de la producción, de dónde viene el servicio, cómo se va a realizar, hasta pasado en la ejecución del contrato. O sea, toda una cadena temporal que nos permite tener en consideración cuestiones, por ejemplo, en
en un contrato de un servicio de transporte, podamos tener en consideración cuestiones relacionadas con los vehículos que se adquieren, qué tipo de vehículos se adquieren, cómo se han construido ese vehículo. O pensemos, por ejemplo, en la compra, adquisición inmobiliaria, que es uno de los suministros bastante típicos dentro de la contratación. Seguro que la Universidad de Valladolid haya adquirido este año algún tipo de inmobiliario, y el ciclo de vida, el artículo 148 dentro de la adquisición inmobiliaria, pues hace que podamos, por ejemplo, tener en cuenta etiquetado ambiental, pero también, por ejemplo, cuestiones de nuevo de cómo se ha producido ese mueble o esa silla, si se ha respetado derecho humano, o se han respetado todas las cuestiones medioambientales, desde el principio hasta cómo termina, si se puede, por ejemplo, reutilizar ese mueble, como si se ha producido en clave de reutilización. Entonces lo podemos valorar, porque queremos que ese mueble, esa silla, se pueda reutilizar, que los costes marginales sean menores. Quiero decir que si la administración tiene que, pues en el momento de final de vida del material o del mueble o de la silla, el coste que pueda tener, ¿no? Reciclarlo, o que quiera reciclarlo, que tenga piezas que sean reciclables, que se pueda reutilizar. Todas esas cuestiones ahora con el concepto de ciclo de vida se pueden tener en cuenta. Otra disposición novedosa dentro de la ley es la disposición adicional 50, que tiene que ver con paraísos fiscales. Y eso, de nuevo, en el ámbito de la contratación siempre se ha pedido, exigido la posibilidad de, por parte de la administración, que la administración tenga en cuenta, ¿no?, lo operado de la empresa con las que se relaciona y finalmente contrata, ¿no? Pero no solo en su capacidad económica, su solvencia técnica, la capacidad de ejecutar un contrato, sino también todo lo que es el previo, ¿no? Qué tipo de empresas son, con quién trabajan, cómo trabajan, dónde trabajan y si invierten o tienen fondo en paraísos fiscales. Y la incidencia de paraísos fiscales sabemos perfectamente cuál es en términos políticos, no solo económico, claramente por una cuestión, ¿no?, de obligación tributaria y demás, por lo tanto, ¿no?, de redistribución de la riqueza y más cuestiones. Pero también a nivel de, si queremos hablar simplemente por una cuestión de competencia, de principio de competencia, una empresa que esté con fondo en paraísos fiscales, pues está jugando a otro juego respecto a las pymes, respecto a la entidad de la economía social. Por lo tanto, cuando se habla y se justifican determinadas cosas por el principio de competencia, no vale solo por una parte, vale por todo, ¿no? El principio de competencia también en esta cuestión. Siempre se habla del principio de competencia y el principio de competencia termina como, entre comillas, favoreciendo a las grandes multinacionales, a las grandes empresas. Pues fundamentalmente son las grandes multinacionales que tienen la capacidad de invertir en paraísos fiscales. Una empresa de inserción de Castilla y León difícilmente tendrá fondo en paraísos fiscales. Esto al día de hoy, su aplicación es mínima, por no decir nula, también porque es verdad que es muy difícil por parte de la administración acceder a esa información, ¿no? También por aquello de la ingeniería fiscal, que en muchos casos hay que sacarse un doctorado para saber dónde tiene los fondos una empresa y qué empresa es, porque luego con todo ese sistema de cajas chinas pues se hace bastante difícil. Bueno, hay cuestiones también más allá de la parte puramente normativa, legal, ¿no? Hablando de la aplicación práctica. En la realidad, todas estas bondades que nos ofrece la ley, en la realidad, pues, ¿cuál es su incidencia, ¿no?, real? Pues aquí pongo solo una referencia, que esto, pues referencia que la Oriscon, la oficina que
autónoma, que independiente, que se ocupa, ¿no?, del análisis de la contratación, que es parte del Ministerio de Hacienda, todos los años, ¿no?, elabora un informe de la contratación a nivel nacional. Y aquí reflejo solo uno de los tantos datos de interés que tiene que ver sobre, ¿no?, esa aplicación. Bueno, si hablamos de aplicación de criterios sociales y ambientales, podéis ver que de todos los contratos, más del 66% de los contratos no se aplica ningún criterio estratégico, cuando hemos dicho que la ley desde el artículo 1 obliga a la aplicación de criterios sociales, ¿no? Y de esto, el 17% aplica criterios sociales, el 8% criterios ambientales y el 7% aquí criterio de innovación, bueno, que en este contexto no tiene mucha relación, pero bueno, criterio de innovación tiene que ver mucho con la contratación estratégica. Si no paramos exclusivamente al ámbito de la contratación responsable, vemos que solo el 25% aplica algún criterio relacionado con la compra y la contratación responsable. O sea que estamos muy lejos, muy lejos, ¿no?, de lo que es incluso lo mínimo que la ley fija, sin hablar luego de objetivo estratégico, porque si subiéramos, ¿no?, el punto de partida para el análisis, pues estos datos incluso serían optimistas. Entonces, desde la realidad, más bien que desde de la teoría de la normativa, volver a hablar de nuevo con estos datos, luego de la compra pública ética, pues hay mecanismos, tenemos recursos, pero de nuevo queda muchísimo para alcanzar un mínimo, ¿no?, de aplicación que sea lineal, en el sentido que sea extendido, que se vaya, ¿no?, normalizando esa aplicación. Dentro del contexto de la compra pública responsable podríamos estar hablando de la compra verde, de la compra social, y en este contexto de comercio justo hablamos de compra pública ética. Dentro del contexto general de la compra responsable hemos visto cuáles son los datos, pues la compra pública ética es quizá la parte más pequeña, por lo tanto su aplicación es todavía más reducida, ¿no?, dentro de este contexto de aplicación que ya de por sí no es tan optimista. Si hablaba de compra pública ética, bueno, los criterios, de nuevo, sabemos que la referencia es claramente hacia las condiciones laborales dignas, el pago de precio justo, todo lo que es, ¿no?, el respecto de los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo. Estos son, ¿no?, las referencias más importantes, más allá de todo lo que hemos comentado sobre el ciclo de vida, la relación precio-calidad y la importancia y la relevancia de tener en cuenta, para poder referenciar ese criterio, la cadena de suministro, la cadena de producción, todo ese ámbito previo, ¿no?, a que no llegue el producto en la oferta, en la licitación. ¿Algún ejemplo de aplicación dentro de la contratación de la compra pública ética? Pues estamos hablando, por ejemplo, servicio de cafetería, ¿no? La primera campaña de compra pública sabemos que empezaron, ¿no?, sobre todo en el ámbito académico, para incluir, por ejemplo, productos de café de comercio justo dentro de la cafetería de las universidades. Pues incluso el servicio de bar se puede ampliar, ¿no?, dentro de la licitación se puede, ¿no?, el objeto del contrato es el servicio de cafetería, directo o indirectamente se pueden implicar, introducir criterios éticos para que se obligue a que parte de los productos que se vendan en la cafetería sean de comercio justo. Luego todo lo que tiene que ver con suministro, de papelería, de merchandising, ¿no? También las realidades de comercio justo pueden proveer ese tipo de productos. Los suministros de uniforme no están extendidos dentro del comercio justo, pero existe la posibilidad de acceder a estos productos por parte de los entes de la administración pública. También de dispositivo electrónico.
cada vez más amplia la oferta de dispositivos electrónicos de comercio justo. Sabéis, bueno, no hace falta decirlo, pero esto va a ser la gran batalla dentro de poco, o bueno, dentro de poco no, es ya la gran batalla, pero dentro de poco quizá nos daremos más cuenta de ello, el sentido de la materia prima necesaria para producir dispositivos electrónicos, todo lo que conlleva, ¿no? El origen de ese suministro, de esa materia prima, de cómo se trabajan, en qué países se trabajan, toda la relación de derecho humano, de derecho de trabajo que tienen que ver con eso. Y ahora hay empresas y organizaciones de comercio justo que están impulsando la producción de materiales en dispositivos electrónicos que fomenten la reutilización de esa materia prima para disminuir, ¿no? La necesidad de compra en esos países donde no se respetan los derechos humanos, donde no se respetan los derechos laborales, y por tanto hay también esa posibilidad. Luego, los servicios de catering. Hay servicios de catering ya que hay bastante ya que ofrecen pues, servicios de catering con productos de comercio justo. Suministro de comida, claramente. Los servicios de instalación y gestión de máquina automática expendedora. Y todo lo que tiene que ver con productos de higiene, que también hay muchos productos y empresas de comercio justo que se ocupan de ello. Esos son la referencia más clara, ¿no? Y más importante. Voy a saltar un momento lo de la buena práctica. Para centrarme rápidamente en lo que ya estaba comentando, pero con alguna referencia técnica de incorporación de clausulado ético en la contratación. Como todo tipo de clausulado, el social, el ético, el ambiental, se puede introducir, así lo permite la ley, en toda la fase de la contratación. También en la fase preparatoria, la fase de pliego, la fase de adjudicación, la fase de ejecución. En la fase preparatoria me refiero incluso a tener en cuenta para el tema de solvencia técnica cuestiones relacionadas, por ejemplo, con comercio justo, con etiquetado, que la empresa cuente con un determinado etiquetado, por ejemplo, o no. Y en la fase de adjudicación y de ejecución, claramente, como criterio de adjudicación, como criterio de ejecución, se pueden incluir todo tipo de clausulado. Y también todo tipo de contratos se pueden introducir clausulados. Lo importante de nuevo aquí, y aquí pues hago de nuevo un inciso, de la relación del clausulado con el objeto del contrato. Siempre tiene que estar importantísimo que siempre esté relacionado con el objeto del contrato para que luego a la hora de la licitación no haya ningún problema. No haya problemas de contencioso, de retraso y todo eso. Esto al día de hoy, referencia hay muchísima, referencia de contratos de licitaciones que ya han sido ejecutados, por lo tanto ya lo que era, digamos, el miedo, ¿no? Por parte de la entidad licitadora de incluir nuevo clausulado, este momento ya se pasó, ya estamos en otro momento. Y también para solventar todavía dudas de alguna de las administraciones públicas que se pueden tener en ese sentido, hay muchísimo material producido, hay repositorios de clausulado que se pueden incluir en la contratación, que sobre todo para aquellas administraciones que cuentan con menos recursos, hablo de entidades locales más pequeñas que quizá no cuenten con un departamento de contratación especializado y que en muchos casos tienen dificultad para poder aplicar estos principios de contratación responsable, pues hay muchísimo repositorio con clausulado de todo tipo, social, ambiental, ético, con pliego, con guía de contratación, que pues con toda la garantía jurídica del caso para que pues esas cláusulas se puedan coger, trabajar en base a lo que es la necesidad contractual o el contrato en cuestión e incluirla en la contratación. De nuevo, en clave contratación estratégica,
aquí no hablamos simplemente, vale, pues tengo un contrato, voy a hacer un contrato de un catering y pongo el clausulado X, que también vale, ya para dar un paso, en el caso no se haya dado ese paso. Pero lo ideal es trabajarlo con una planificación estratégica, eso también lo dice la ley, ¿no? Nosotros siempre decimos que lo ideal sería trabajar a 6 meses vista del contrato, ¿no? ¿Para qué? Para poder planificar cómo, dónde se quiere que incida el contrato. Yo tengo una serie de políticas de nuevo, tengo una necesidad contractual, pues voy a diseñar el contrato en base a esa necesidad política y a esa necesidad contractual para que el resultado final sea el más eficiente posible. Quiero decir, que no solo responda a la necesidad contractual de tener un catering, pero sino a responder a mi finalidad, objetivo político. Que el catering sea pues respetuoso con los derechos laborales, sea respetuoso con la calidad de los servicios, tenga un impacto en el ámbito local, por ejemplo, que en este caso podríamos hablar incluso de suministro de productos locales, ¿no? De agricultura local, de agricultura ecológica, de agricultura de comercio justo y ecológica, ¿no? Entonces, planificando eso con tiempo, pues se podría hacer un diseño de un contrato que tenga, ¿no?, una perspectiva más amplia que simplemente la ejecución de un catering en un día, sino pues tener un corpus que responda a todas esas cuestiones y objetivos y que luego sea una referencia para el siguiente, ¿no? Siguiente contrato, otros contratos que se pueden extrapolar a otro tipo de servicio, a otro tipo de suministro. Voy de nuevo. Ya hemos hablado de división del lote. Voy de nuevo, voy a saltar a la solvencia técnica. La cuestión de la solvencia técnica. Solvencia técnica, que se referenda en el artículo 74 y el 89 de la ley, pues a la solvencia técnica a veces, por aquello del principio de participación de pymes a economía social, a veces puede ser un problema, ¿no? Porque es una barrera de acceso a la contratación. La administración puede fijar una solvencia técnica correspondiente, ¿no?, al objeto, a la finalidad del contrato. Por lo tanto, la licitación, en la fase preliminar, en la fase de estudio, en la fase preliminar puede, ¿no? Es decir, yo estoy interesado a que la empresa que participe en la licitación tenga un determinado tipo de servicio, ese servicio tenga una determinada calidad, determinada característica, o incluso el equipo, ¿no?, que termine involucrado escribiéndose al contrato tenga una característica, tenga una solvencia técnica o finalista, ¿no?, a poder ejecutar el contrato de la mejor manera posible. Bueno, ¿por qué digo lo de la dificultad que a veces puede conllevar para determinada empresa esto? Porque claro, dependiendo del listón, donde se fije el listón de la solvencia, para alguna empresa puede ser que sea difícil responder. Sobre todo cuando, por ejemplo, ponemos alguna ISO, algún etiquetado, ¿no?, que pues acceder a ese etiquetado, a ese ISO, conlleva una inversión importante económica y que alguna empresa, sobre todo aquella empresa pequeña, locales, ¿no?, tengan dificultad. Eso no tiene por qué ser así. También luego aquí hay muchísimas cuestiones que se pueden tener en cuenta, que incluso están previstas por la ley, porque incluso en estos casos se pueden crear UTE, incluso se puede acceder a esa solvencia mediante solvencia externa. Bueno, hay mecanismos, herramientas que puedan dar soluciones a esa posible barrera. Pero aquí lo importante en términos de contratación responsable, contratación ética, es el hecho que se pueden incluir criterios éticos, ¿no?, relacionados con el objeto del contrato, también como solvencia técnica, ¿no?, sobre todo cuando estamos hablando de suministro del producto del comercio justo. Entonces, por ejemplo, la empresa tiene que demostrar que ha tenido experiencia en suministro de productos de comercio ético durante los últimos 4 años, ¿no?
y que ese criterio de solvencia técnica se puede explicitar presentando una declaración por parte de la entidad, administración contratante de las bondades, de la calidad del servicio que haya prestado la empresa y presentarlo como un criterio de solvencia al momento de la oferta. Y esto puede ser una manera, hay muchas otras maneras, ¿no?, de explicitar esos criterios de solvencia, pero eso puede responder, ¿no?, a ese criterio de comercio ético. En el artículo 145, el de los criterios de adjudicación. Bueno, aquí sin profundizar mucho, también por una cuestión de tiempo. El 145, como decía, amplía el espectro de posibilidades prácticamente a todo el ámbito posible de aplicación de los criterios sociales, ambientales y éticos. Directamente en el artículo se habla de condiciones de trabajo, de derechos humanos y de muchísimas otras cuestiones relacionadas con la igualdad laboral, conciliación familiar y muchísimas otras cuestiones. Por lo tanto, el abanico es amplio. La misma ley dice, mira, aquí se puede aplicar criterio social, ambiental, ético como criterio de adjudicación para todas esas cuestiones, y la referencia, digamos, los dos aspectos que luego se fijan en el artículo 145, que son de importancia a la hora de poder redactar un pliego y luego aplicarlo, es que estos criterios respondan a una pluralidad de criterios, o sea, que no sean solo, se pueden atender a esa pluralidad de criterios que se sumen también a los criterios que luego sirven para construir el precio de oferta y otros. Y atiendan de nuevo a esa mejor relación calidad-precio. ¿Vale? Esto se repite en distintas ocasiones a lo largo del articulado de la ley. Lo mismo con la prescripción técnica. Estamos hablando ahora de la cuestión de solvencia técnica, pues lo mismo, la posibilidad de, ¿no?, incidir también en la prescripción técnica mediante, por ejemplo, la aplicación de etiquetas, ¿no? Ahora, toda la etiqueta existente que puedan incidir en cuestiones más ambientales, en cuestiones más sociales o en ambas cuestiones. Y el artículo 202 también no amplía la posibilidad de aplicación de criterios sociales y ambientales a las condiciones especiales de ejecución. ¿Cuál es la diferencia entre los criterios de adjudicación y las condiciones especiales de ejecución? Los criterios de adjudicación, digamos, que mejoran la calidad, y las condiciones especiales de ejecución son lo que sí o sí, ¿no?, la empresa que participe en la licitación, que luego termine ejecutando el contrato, tiene que respetar. Por lo tanto, las condiciones especiales de ejecución son obligatorias en la ejecución del contrato. Los criterios de adjudicación son los que se valoran a la hora, ¿no?, de la oferta de la licitación. Criterio de adjudicación que puede ser, se puntúa con 20 puntos la empresa que aumente el número de productos de comercio justo en el suministro a partir del mínimo establecido. Entonces, pues, esos 20 puntos se valoran en el momento de la licitación, en el momento de la oferta, y pues dependiendo de que haya hecho mejor oferta en relación con los criterios establecidos en la licitación, gana la licitación, y luego, pues, en las condiciones especiales de ejecución se puede fijar que el mínimo de los productos de comercio justo que se tiene que suministrar son 10. Esos 10 tienen que estar, sí o sí, más allá, ¿no?, de los productos de comercio justo que se hayan incluido como mejora, como criterio de adjudicación. Las etiquetas. Bueno, aquí sabéis, conocéis perfectamente algunas de ellas: Fair Trade, Fair for Life, World Fair Trade. Estas están relacionadas claramente con todo el ámbito de comercio justo, están relacionadas
con la cadena de suministro, la cadena de distribución, la cuestión laboral, la cuestión de derechos humanos, pero hay muchísimas más. Lo Ecotex, que está, por ejemplo, relacionado con la producción del textil, el Fairware, que está de nuevo relacionado con el ámbito textil, pero hay luego todo el ámbito del sistema de gestión, ¿no? La ISO 2000, la ISO 26000 y muchas otras. En cuanto a etiquetado, y hay también el articulado propio del etiquetado, que especifica cómo y cuándo, ¿no?, se puede tener en cuenta el etiquetado, hay una cuestión importantísima. En contratación se puede utilizar el etiquetado como referencia establecida, ¿no?, en el sentido que cada etiqueta tiene una característica, tiene en cuenta determinado criterio, y es como, ¿no?, la síntesis, ¿no?, de esos criterios, ¿no? Entonces, una administración a la hora de contratar puede estar interesado a criterios que alguna etiqueta incorpore, ¿no? Por lo tanto, sea más fácil, más directo coger la etiqueta como referencia e introducirla como prescripción técnica, por ejemplo. Pero en la contratación hay que dejar margen a la cuestión de la libre competencia y de la no discriminación, a que las empresas que intervengan en licitación pueda no presentar la etiqueta, pero presentar documentación que responda a esos mismos criterios que se incluyen en la etiqueta, que se incluya en la licitación, que es la equivalencia. O sea, la administración puede solicitar la etiqueta Fairtrade, pero al lado de la etiqueta Fairtrade tiene que poner o equivalente. Sentido que la empresa pueda, de nuevo, presentar determinada documentación que pueda, ¿no?, responder a los criterios que se incluyen en la etiqueta, pero que demuestren que la empresa tiene esa capacidad, tiene accede, pues, a un determinado tipo de suministro, etc. En el etiquetado, bueno, más allá de la cuestión, no puramente el etiquetado a veces puede ser muy útil, a veces no tan útil, en el sentido que depende también, ¿no?, del contexto, depende del contrato, depende del objeto del contrato. Hay que tener en cuenta mucha consideración. Solo que, de nuevo, el etiquetado, digamos que es una simplificación, ¿no?, de todo ese proceso que se hacen, que con una etiqueta, pues teniendo la etiqueta, la empresa ya demuestra todos los criterios que se le exigen, pues en cambio, en alternativa, pues la empresa debería presentar mucha documentación para demostrar lo mismo que la etiqueta, ¿no? Y pues, en ese sentido es una simplificación, ¿no?, dentro del ámbito de la contratación. Pero de nuevo, determinados etiquetados, sistemas de certificación tienen unos costes que a veces excluyen empresas que quizá puedan ofrecer una calidad de la prestación del servicio, del suministro, que otra empresa, teniendo el etiquetado, quizá no por eso siempre puedan responder. Volviendo atrás un momentín, por aquello que ayer me perdí el tren, nunca mejor dicho. Nada, quería alguna referencia de lo que estábamos hablando ahora, ¿no? Por aquello que cuando nosotros hablamos con la administración, con los entes públicos para implementar esto de la contratación pública responsable, que nosotros estamos dando mucha formación a la administración, a las empresas, sobre todo de la economía social, porque hablamos de economía social, hablamos de las bondades de la economía social, pero a veces no se tiene todo el conocimiento necesario para luego poder participar en la contratación pública. Pero dentro de ese contexto de formación, de intercambio, de espacio de trabajo común, de desarrollo normativo, legal, porque sabéis que luego a nivel, por ejemplo, de comunidad, cada comunidad tiene su normativa, o muchas de ellas tienen su normativa. Ahora se están también desarrollando normativa a nivel de comunidad autónoma para el uso estratégico de la contratación. Una de las últimas ha sido de la comunidad de Aragón, que tiene una ley ya aprobada en aplicación de uso estratégico de la contratación, que es una novedad dentro del ámbito nacional.
Pero en ese contexto, cuando nos relacionamos con la administración, de nuevo está, ¿no? En este contexto del ámbito de la contratación pública, que de por sí es un ámbito que dentro del ámbito más amplio de la administración pública es un ámbito que se resiste al cambio normalmente. ¿Por qué? Porque pues hay una responsabilidad directa de lo técnico, responsable de los contratos, por todo lo que es el ámbito jurídico, que es muy intenso, por la grande intensidad también de los litigios en el ámbito de lo contencioso, de la contratación, donde sobre todo, de nuevo, la grande empresa, cuando no ven claro algo, interviene para bloquear, ¿no?, la licitación o los contratos, porque tiene esa capacidad, a diferencia de los pequeños, que no cuentan con despachos de abogados que le pueden permitir de impugnar una licitación. Por todo esto, el ámbito de la contratación es un ámbito que se resiste al cambio y por eso los números que hemos visto antes de la escasa aplicación a 7 años vista de la aplicación a la ley del 2017, pero aún así hay mucha administración, muchos entes públicos que han impulsado políticas de contratación responsable y están aplicando lo que son los principios de la contratación responsable. Y siempre, en muchas ocasiones se hablan de las grandes administraciones o de los grandes ayuntamientos, ¿no? El Ayuntamiento de Barcelona, el ministerio un ministerio o grandes, ¿no?, grandes administraciones que tienen la posibilidad, ¿no?, de aplicarle por el hecho que tienen recursos, muchos recursos para ello. Pero también hay ayuntamientos no tan grandes que no tienen tantos recursos que sí, que están aplicando criterios sociales, ambientales en la contratación. De nuevo, en el informe de Lorescon cada año también se analiza esa cuestión de aplicación, pero también analizando los motivos de la falta de aplicación en el caso. Muchas veces, todos los años se repite uno de los motivos clave, que es la falta de recursos especializados en la contratación. Por eso la necesidad de seguir formándose en todo este ámbito de la contratación estratégica responsable, porque no podemos exigir, y aquí hago otro breve paréntesis, no podemos exigir a la administración o a una universidad que la misma persona sepa de cuestiones sociales, cuestiones ambientales, cuestiones de innovación, cuestiones tecnológicas y sea una biblioteca andante y pueda aplicar todos esos principios dentro de un contrato, ¿no? Por eso es que es tan necesario tener más recursos, tener más formación especializada para luego poder llevar a cabo, ¿no?, una contratación que sea más estratégica. Dicho esto, aquí un ejemplo, por ejemplo, de servicio de comedor de actividades estivales de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Sagunto, ¿no? Y aquí se pone un criterio de adjudicación. Se valora hasta 13 puntos la incorporación de alimentos de comercio justo. La incorporación de alimentos de comercio justo dentro del suministro de un servicio de actividades estivales dirigido por la Concejalía de Juventud. Quiero decir que el importe de este contrato no son millones de euros, serán algunos pocos miles de euros, ¿vale? Pero hay una voluntad de incidir en ese aspecto porque el Ayuntamiento de Sagunto ha incidido, está desarrollando una política en este sentido, por lo tanto lo referencia en el contrato. No responde solo a la necesidad contractual de ofrecer alimento dentro de las actividades estivales, sino dentro de ese servicio, dentro de ese suministro, quiere incidir en esa política. Y por lo tanto, ¿cómo se traslada al contrato? Pues mediante un criterio de adjudicación. Por lo tanto, aquella empresa que en este contrato ofrecían productos de comercio justo, puntuaban por encima de aquella que no incluían productos de comercio justo, por lo tanto tenían mayor posibilidad de ganar la licitación. Otro ejemplo, un pliego para un contrato de suministro de vestuario y equipo de producción individual de personal de urbanismo de vivienda. Voy a ampliar un momento para que se pueda ver. Y esto es un caso del Ayuntamiento de Valladolid, ¿vale?
Y aquí se fija, por ejemplo, un criterio medioambiental dentro de los criterios de adjudicación que se puntúa hasta 5 puntos y que tiene que ver con, para la reducción del impacto medioambiental y de los riesgos de salud, se valora hasta 5 puntos que los productos tengan un etiquetado, el etiquetado OEKTEX 100, que es o equivalente. Veis aquí la referencia que estaba comentando antes, pero se introduce como posible etiquetado el etiquetado OEKTEX que tiene en cuenta pues, esas cuestiones que tienen que ver con el impacto medioambiental y cuestiones que tienen que ver con los productos químicos del textil para cuestiones de riesgo de la salud. Esto es otro caso que a veces está un poco más alejado de la realidad del día a día del comercio justo, pero que existe y hay casos de aplicación. Ya, y estamos hablando del Ayuntamiento de Valladolid. Otro caso, Correos, un ente público. Esto es un contrato de certificación del sistema de gestión de calidad medioambiental y seguridad. Pues aquí se valora para la mejora de la calidad del servicio que se puedan presentar pues, acreditaciones como certificaciones SA 8000 o otras. Para la excelencia empresarial en logística y transporte, la ISO 22301 para la gestión de continuidad de negocio y demás. Eso se incluyen como criterio para la posible mejora de la calidad del servicio que tiene que ver con el impacto de la logística, impacto ambiental y otro tipo de impacto que tiene que ver también sobre la gestión propia del posible servicio. Otro pliego, esto tiene que ver con Madrid Destino, que es un ente del Ayuntamiento de Madrid, que es un pliego de contratación de servicio de gestión de bar cafetería. ¿Vale? Aquí se hace un apartado que la importancia, ¿no? Para justificar también y motivar es por qué incluimos determinado criterio de la motivación que hay del por qué la administración de turno está incluyendo determinado criterio. Aquí lo referencia al principio, incluso define lo que se entiende por comercio justo, que esto sirve para justificar y motivar también el objeto del contrato, la vinculación del criterio con el objeto del contrato. Y aquí, por ejemplo, dice, en consonancia con la descripción establecida por el Parlamento Europeo en el artículo 2 de su resolución sobre comercio justo, y pues los 10 criterios, principios que el comercio justo debe cumplir. Y aquí, a efecto de la acreditación, los licitadores deberán presentar una ficha técnica del citado producto donde se defina la identificación, la característica técnica, la relación de ingredientes y demás, sello y etiquetado. Y aquí, a título informativo, se hace referencia a algún posible etiquetado que no certifiquen estos 10 criterios de comercio justo, y se dice que en caso de incluirse el sello etiqueta de comercio justo, la presentación de dicha factura incluirá la certificación expedida por la entidad acreedora correspondiente, y mencionando expresamente que estos productos cumplan con los 10 principios de comercio justo. Esto es un caso, ¿no?, de buena práctica en cuanto, ¿no?, a gestión contractual. Aquí se especifica, ¿no?, se da el marco, que es comercio justo, se definen los criterios, se dice el etiquetado al que se puede responder, y esto fija, ¿no?, un marco dentro del ámbito contractual. En este sentido, y creo que no me queda mucho más tiempo, más allá, ¿no?, de todo este clausulado de pliego, que hay muchísimo, podríamos estar aquí hablando horas de criterios que se han aplicado en varios pliegos, en varias licitaciones, ¿no? Pero más allá de eso, volviendo a la cuestión de ámbito estratégico, ¿no?
Es importante que en el ámbito de la administración, de los entes públicos, se fijen los marcos de actuación de la contratación. ¿Por qué? Porque el contrato X o el clausulado de social o ética, que en un momento dado se puede aplicar en uno o dos contratos importantes, pero quizás más importante es ese marco de actuación. Quiero decir que nosotros insistimos mucho que la administración y el ente público fijen instrucciones de contratación donde se define el cómo, el por qué hacemos contratación. Y que esto, por aquello de responder a la falta de recursos, facilite también la vida a la hora de aplicación de determinados principios a los técnicos que se ocupan de contratación en poder seguir una línea, ¿no? Una línea de política de contratación. ¿A qué responde la contratación? ¿A qué principio responde la contratación? ¿A qué principio propio de la administración responde? Mi administración, mi universidad. Mi universidad está implicada en el comercio justo. ¿Cómo? En la campaña internacional de la Universidad de Comercio Justo. Pues esto se puede referenciar en una instrucción de contratación para aclarar el marco donde quiere actuar la Universidad de Valladolid o la Administración X. Y aclarar toda esa política que se quieren, que mediante la contratación se quieren lograr, o sea, ese objetivo político que se quieren lograr mediante la contratación, y luego aclararlo cómo, o sea, los aspectos técnicos, incluso la instrucción, se pueden desarrollar todo lo que es pliego, ¿no? Modelo de pliego, modelo de clausulado, que luego que responden de nuevo a esa política que se estén fijando en un marco general, pero que a su vez habiliten, capaciten y faciliten la aplicación por parte de los técnicos, luego son los que en el día a día se ocupan de contratación. Por eso que a la vez es importante seguir dando paso en la aplicación de criterios sociales, ambientales y éticos en la contratación, y a la vez es importante hacerlo con esa perspectiva estratégica para solventar esa falta de recursos o déficit que existen, claramente existen, a la hora de poder aplicar una contratación eficiente, pero que se hagan con esa visión, ¿no? Para que luego pues, no tengamos miedo a la hora de, ¿no?, dar ese salto o aportar ese cambio dentro de la contratación, sea cada vez más fácil. Con toda la referencia existente, tirar de esa referencia, seguir con la formación especializada, pero eso, con esa perspectiva que la contratación no sirve para tener contrato más barato, sino la contratación sirve para tener contrato para servicios, suministro de calidad que puedan responder también a política más amplia. Y con eso creo que por hoy lo dejamos aquí. No sé si hay alguna pregunta, que a lo mejor hay alguna pregunta me iba. Sí. Perdonad, aparte de haber perdido el tren ayer por mi congestión y no sé si ha llegado el mensaje claramente.
se puede utilizar? Sí. Bueno, muchas gracias, Luigi, por el taller de hoy. Y ya mi duda tiene que ver con esto de que la ley obliga, como tú bien has dicho, y sin embargo luego la realidad es que casi el 70% de los contratos no tienen ningún tipo de criterio. Entonces, en otros ámbitos, por ejemplo, ahora tú recibes una subvención pública, si tú tienes una deuda pública, no te pueden dar la subvención. Entonces, me pregunto si dentro del marco normativo vigente hay algún sistema parecido o si sería legal aplicarlo. Me refiero a una institución como una universidad pública, en plan de que, bueno, pues si tu unidad no tienes estos criterios, pues no recibes tal presupuesto o recibes tal sanción o ocurre tal consecuencia. Y ya no solo dentro de una universidad pública, sino quiero decir, también iría más allá, ¿no? Igual que hay una ley general de subvenciones que te dice que si tú tienes una deuda, pues hasta que no la solventes no tienes la subvención, pues que si fuese algo parecido. Bueno, como la ley de subvención, también la ley contractual, ¿no? Se refleja el sentido que la empresa que incurre en algún incumplimiento con la administración no pueden participar en la licitación pública. Ahora bien, el incumplimiento tiene que ver fundamentalmente con cuestiones relacionadas con Hacienda y Seguridad Social, ¿no? Pero si incumplo con cuestiones laborales, hasta que no haya una sentencia y alguien vea esa sentencia, a veces hay empresas que tienen sentencia firme por cuestiones laborales o de igualdad y que terminan participando porque pues, no se ha revisado. Y ahí no hay, sí que al día de hoy, ahora se están dando pasos, y termino ya con esto, con la TIC, con la inteligencia artificial en el ámbito de la contratación se está avanzando mucho, porque claro, la aplicación de la inteligencia artificial en la contratación es como, por así decirlo, natural. Hablar de inteligencia artificial es natural, como que un oxímoron, pero bueno, ahí todo queda por todo lo que es la automatización de determinadas cuestiones de la contratación, como veas esas cuestiones, ¿no? Sería muy fácil, ¿no? Ligar sentencias del ámbito laboral, del ámbito de igualdad, todo lo que tiene que ver, ¿no? Luego los aspectos que habría que tener en cuenta para valorar si una empresa puede o no participar en las licitaciones públicas, pues ese automatismo se podría facilitar mucho con la inteligencia artificial, siempre y cuando estén ligados los datos, la información, ¿no? Y en ese sentido se están haciendo estudios, pero debería ser mucho más automatizado. En el sentido, si hay una sentencia firme, pues debería salir a la hora al técnico que esté, ¿no? Responsable del contrato, y que luego lo que son la mesa de contratación le salga una alarma roja diciendo no, esa empresa no puede participar, ¿no? Pero sí, la normativa es fundamentalmente la misma que el ámbito de la ley de subvención. ¿Hay tiempo para hacer más preguntas? Una más rápida. Dos. Vale. Bueno, muchas gracias. Ha sido fascinante y muy importante, relevante. De hecho, en León nosotros tenemos organizado el curso de compra pública ética para el personal de administración y servicios justo para la semana que viene. Así que muchas gracias. A mí todo me parece fascinante y necesario. La única cosa que me preocupa es como que el cumplimiento de cada uno de estos artículos es tan complejo. Por ejemplo, escojo el 148, lo de ciclo de vida. Luego me pongo en el contexto de la práctica, digo, claro, para la universidad, para el trabajador de la universidad va a ser muy difícil
ir uno por uno y comprobar el cumplimiento real de estos en la práctica. Entonces, al final, ¿qué va a pasar? La solución más fácil, optar qué empresa tiene etiqueta, Sí, tal certificado. se entiende. Y me preocupa que, como siempre, las empresas grandes, al final tienen la vía más fácil para conseguir esas etiquetas, esos certificados, y los pequeños otra vez quedan... Excluidos. Esa es la Sí. pregunta. Ya, una cuestión que esto lo comentamos mucho. Primero, lo de la obligación. En la ley obliga a alguna cosa que luego en la práctica no se lleva a cabo. Por ejemplo, el tema de la reserva de la disposición cuarta al Centro Especial de Empleo e Empresa de Inserción es obligatorio. Obligatorio fijar también el porcentaje de reserva. ¿Eso está haciendo? No. Pero nosotros, ¿qué le decimos a la Administración? No empieces diciendo que vas a reservar un 10. Reserva un 1. Comprométete con el 1. Da el paso. El siguiente paso es 2, luego el 3, el 4. Muchas veces se tiene la tendencia a pensar en cumplir con lo que es el compromiso político, pero sin una contraparte real, ¿no? Pero nosotros, esto es una cuestión de dar pasos, y sobre todo en un ámbito tan rígido como la contratación, y tan, ¿no? Contratación donde las cuestiones jurídicas son preponderantes, ¿no? Por lo tanto, hay que dar paso firme, poco pero firme. Pero por eso hablamos de dar, o sea, no importa, lo importante aquí es fijar el marco, fijar el compromiso y sobre ese compromiso ir dando paso. Pero el compromiso hay que fijarlo. En el sentido que yo hoy me comprometo con impulsar el comercio justo. Pero mañana no tengo que comprar, o sea, que toda la cafetería de mi administración tenga que comprar con una. Y luego es muy importante que haya experiencia, porque en base a la experiencia, incluso los técnicos puedan ir haciendo reflexión, analizar. Esto funciona así, estos productos son más fáciles de incluir, estos menos. La empresa puede tener alguna dificultad a la hora de suministrar este o otro. O sea, por eso se tiene que dar paso, porque luego en el ámbito contractual, pues la experiencia es lo que marca. Porque si un técnico se fija o la administración se fija un compromiso demasiado desproporcionado con lo que es la realidad de actuación, el técnico luego vaya a desarrollar el contrato y tenga un problema con esos contratos, es probable que el siguiente contrato no haya nada o se vuelva atrás. Y eso es lo que no se tiene que producir o evitar, porque por lo mismo que en contratación los cambios son lentos. Entonces, lo más importante es dar cambio firme, pero paso a paso, correspondiente a lo que es la realidad de cada administración o ente. Y con lo del etiquetado, ahí nosotros vemos diario, hay contratos donde la grande empresa directamente no participa porque no le interesa. Y ahí, en esos, o sea, una grande empresa no te va a licitar una cafetería de una universidad, a menos que no sea un lote de 15 cafeterías, ¿vale? Y en esos contratos donde se pueda, ¿no? Se puede ir viendo cómo podemos actuar y aplicar determinados objetivos políticos, ¿no? La última, ¿no? Hola, hola. Bueno, Luchi, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti por la exposición, la capacidad de concentración y síntesis. Ya nos contarás ahora qué hicisteis en San Martí para explicar el tema. Pero bueno, y también muchísimas gracias a Ideas, porque estaba ahora escuchándote y claro, Ideas ha sido uno de las organizaciones que más han favorecido a la
compra pública ética primero, la compra pública responsable ahora, ¿no? Tanto en el marco de, como has puesto ejemplo, ¿no? Pues en Sagunto, ese pequeño fragmento pues sale de cuando se genera como ciudad por el comercio justo y nuestra organización pequeñita, Tenda Totelmont, pues hace que Juventud, que son los más sensibles, lo hagan, ¿no? Pero bueno, hay que poner en valor todo el trabajo que habéis hecho en Ideas en esa opción, ¿no? Desde hace muchos años. Entonces yo te quería hacer algunas pequeñas reflexiones, estamos... y creo que un poco... La primera que me preocupa es si la capacidad de que tenemos desde el movimiento de comercio justo, y especialmente las importadoras, para poder... O sea, si hubiera éxito en el aumento de la integración de criterios éticos en los contratos, si tendríamos capacidad para... Sí. En el sentido de provisión de productos, ¿no? Fíjate en el textil, como hace 15 años era fácil poder decir todas las escuelas de verano, todos los campamentos hacer camisetas, y ahora te vuelves loco para las camisetas porque no hay. Tenemos que tirar a importadoras norteamericanas, del norte de Europa y demás. Los colores son pocos, claro, tú haces con los críos, necesitas colores. Entonces, o incluso cuando dices, bueno, pues que el azúcar sea, bueno, si no hay gramajes o bolsas de azúcar industrial, pues la señora del vending o la persona de mi cafetería dice, oye, yo no puedo meter, ¿no? Al igual que pasa con el cacao, que me ha venido a la cabeza cuando Ideas hicisteis pequeñas monodosis para hospitales en Andalucía, y bueno, pues funcionó del cacao y demás, pero bueno, la pregunta sería, o sea, ¿el sector tiene capacidad? Después la segunda era, hay un componente indudable importante de lo que es la compra pública, porque es cierto de todo lo que significan los contratos públicos, bueno, pues es una gran parte de la economía, ¿no? Sí. Pero también depende desde qué esfera o desde qué enfoque político está. Cuando tenemos unos enfoques más socialdemócratas, la gente que gobierna se cree el Estado y por lo tanto su intervención y su transformación de las sociedades de las propias administraciones públicas, incluidas las universidades públicas. Cuando tenemos gobiernos más liberales o más neoliberales, indudablemente eso ya no pasa. Nosotros en el País Valenciano hemos tenido uno de los decretos más potentes en la inclusión de cláusulas sociales, éticas y ambientales, y han durado 8 meses, 9 meses, porque inmediatamente cuando cambió el gobierno quitó la obligatoriedad. Y no solo por cuestión ideológica, no, sino porque la mayoría de interventores, ayuntamientos y la gente más ultraconservadora, ¿no?, creían que eso era un ataque, ¿no?, pues a determinada armonización, diríamos, armonía, ¿no?, en los contratos de los ayuntamientos. Pues eso, a ver, ¿cómo le voy a pedir yo al que lleva todos los años, toda la vida a la cafetería, que meta café que no es el que le da la máquina o el que le da el azúcar gratis, ¿no? Entonces, eso también te pediría ahí un poco de reflexión, ¿no? Y después también, por último, me preocupa mogollón, sí, bueno, lo otro ya lo hablamos en el café, pero vamos, esas dos cuestiones. Y después también como modelo de trabajo, ahora hemos hecho en la Universidad de Valencia, con vuestro apoyo, o vosotros con nuestra y tal, una guía de compra pública responsable que tenemos en papel, ahora dejaremos una en Valladolid, y os pasaremos algo por ahí, que es un auténtico catálogo de cómo hacerlo, ¿no? Y bueno, pues daros la enhorabuena un poco por ese trabajo que hacéis. Vale, pues voy a intentar ser sintético. Las preguntas son para otra intervención, creo. La primera, yo personalmente no creo que sea la persona más apta a contestar a eso en cuanto a capacidad de suministro, ¿no?, del ámbito del comercio justo. Quizás las compañeras de Ideas que están con los números saben más, seguro que saben más. Simplemente decir en ese sentido que eso pasa en todos los ámbitos, sobre todo en aquellos ámbitos el ámbito de la economía social, donde están también todas las entidades del comercio justo, ¿no? Siempre se tiene, bueno, la capacidad, ¿cuál es la capacidad efectiva, ¿no?, de responder a lo que es la necesidad contractual de la administración? En contratación estamos hablando de un mercado económico totalmente distinto a todos los demás. Estamos hablando que la oferta y la demanda no se compara en ningún caso a todos los demás contextos económicos. Aquí la demanda responde prácticamente a un monopolista, que es la administración, que es lo único que demanda, y la oferta
pues tiene sus oscilaciones, pero es un mercado totalmente distinto. Ahora, dentro del planteamiento de la contratación estratégica, ¿eso se podría solventar? Sí, siempre que haya un planteamiento de contratación estratégica. Quiero decir, si en el estado actual de las cosas hay grupo de trabajo de comercio justo en muchas ciudades, desde este grupo de trabajo se podrían promover una iniciativa de contratación para decir, oye, administración, ¿tú qué necesidad contractual tienes? Nosotros qué capacidad de respuesta tenemos, vamos a investigar si podemos responder a una necesidad contractual que conlleve una mayor capacidad de producción y distribución. Y eso responde a desarrollar la contratación para el desarrollo de otra política, véase comercio justo, véase el desarrollo local, véase el desarrollo de tejido económico. ¿Eso se puede hacer? Sí. Además, está previsto por la ley, incluso. Ahora no me voy a meter en cuestiones de nuevo la ley, pero la consulta preliminar del mercado, entre otras cosas, podrían servir también para eso, pero los grupos de trabajo pueden relacionar ese trabajo con la contratación. La otra pregunta, que ahora ya no recuerdo cuál es, era de la... Sí, el ámbito político. Estamos hablando de política, claramente en ámbito político toda la aplicación política tiene que ver con un espectro ideológico, claramente, pero en el ámbito de contratación estamos hablando de un ámbito muy específico. Y creo que el ámbito de contratación, por un lado, a nivel social, tiene muy mala prensa por los antecedentes, y segundo, hay mucho desconocimiento social de lo que es de verdad la contratación pública. Y lo digo como también un llamamiento a todos los contextos que están relacionados con el comercio justo, con la contratación directa o indirectamente, que tenemos que hacer más esfuerzo para hacer entender, por ejemplo, al AMPA, a las AMPAs, a la Federación de Padres y Madres, a otros espacios sociales, a otras instituciones, organizaciones sociales, de la importancia de la contratación pública y de lo que va con la contratación pública. Lo importante que es, porque pasa mucho que luego no tenemos capacidad de incidencia por esa razón. No es solo la parte política, también el contexto social, que muchas veces no tienen información suficiente para hacer presiones que luego, sea cual sea el contexto político ideológico, se puedan hacer incidencia. Y lo dejamos aquí.